nuestro Rey. Y de antemano le damos gracias por su palabra que nos va a traer nuestro hermano David. ¿Qué vamos a desear para nuestro hermano David? Que Dios lo bendiga grandemente a él y a su esposa, a sus hijos, allá donde están, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Gloria a Dios. Alabanzas al que vive. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14. Cuando lo tenga, hágamelo saber con un amén. Tenga su Biblia en sus manos, tenga una libreta, prepárela, o un lapicero si gusta, para que vaya tomando notas si es que lo hace, y pueda repasar después y pueda comprobar también si lo que se le está diciendo es verdad o se lo está inventando el hermano. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos tienen su Biblia por allá, los jóvenes? ¿Sí? Bueno, sí la tenemos, pero no en la página, dicen los hermanos. En la página. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 14. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta hora porque nos estamos disponiendo, Señor, para recibir su palabra. Señor, sabemos cada uno de nosotros, Señor, que no somos dignos, Señor, de proclamarla, Señor, porque tenemos muchas fallas, pero pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, que usted me ayude a mí en esta tarde para que mis hermanos puedan ser bendecidos con su palabra y yo también, Señor, pueda ser fortalecido y, Señor, recibir lo que usted quiere que nosotros recibamos en esta noche. Padre, le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nos dé convicción, Señor, de lo que estamos escuchando, Señor. Padre, que su Espíritu Santo grabe en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, Señor, que haya fe, Señor, en nosotros para creerla, para recibirla como lo que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Señor, perdone nuestros pecados, límpienos, Señor, santifíquenos. Padre, se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos en esta noche, Señor, a compartir su palabra, a escucharla también, a recibirla, Padre, con toda mansedumbre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. A usted damos toda la honra y toda la gloria para siempre, Señor. Amén, amén. ¿Puede ocupar su lugar? ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde, noche? Ya está haciendo un poquito noche. Todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos me van a ayudar poniendo atención? Y diciendo amén si usted está de acuerdo, y si no está de acuerdo, no diga amén. Si no está de acuerdo, no debe decir amén, porque entonces estaría de acuerdo con una mentira. Pero si está de acuerdo y si usted considera que eso es verdad, pues diga amén, así es. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Les recuerdo que estamos estudiando o llevando a cabo o estudiando una serie que se llama ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es una pregunta, el título de esta serie es una pregunta y queremos saber, conforme a la Biblia, ¿quién es Jesús de Nazaret? Hemos hablado acerca de que, o empezamos hablando que Jesús es el ungido, ¿verdad? Aquel sacerdote
Cuando se lo trajeron le obligaban, hermanos, y aún le golpeaban y le decían: dinos si tú eres el Cristo, dinos si tú eres el ungido, dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dijo: tú lo has dicho. Y en otra parte dijo: yo soy. Así que Él es el ungido. Vimos dos clases, dos predicaciones acerca de Jesús como el ungido. También vimos dos predicaciones acerca de Jesús como el profeta. Y volviendo del paro que tuvimos, vimos una introducción, ¿verdad?, acerca de más o menos como un vuelo de pájaro, como le decía yo en aquella ocasión, de la carta a los hebreos, para conocer el contexto, ¿verdad?, porque íbamos a estudiar enseguida a Jesús como el sumo sacerdote. Hemos ya pasado por dos sesiones, dos clases, dos predicaciones acerca de Jesús como el sumo sacerdote, y esta vez va a ser la tercera parte, y va a haber más porque hay bastante que decir acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Gloria al Señor. Les recuerdo, hermanos, que esta carta es una palabra de exhortación, como el mismo autor lo dice en Hebreos 13:22, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Así que la palabra o la carta a los hebreos es una palabra de exhortación. Y les decía yo, hermanos, que exhortar no significa solamente amonestar, no significa solamente regañar, sino también significa alentar a los hermanos, animar a los hermanos. Y una de las definiciones que me gustaba es que dice que es convencer a los hermanos, pero por medio de argumentos, y en este caso tienen que ser argumentos bíblicos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Son argumentos bíblicos. Los hermanos hebreos estaban pasando por tribulaciones, estaban pasando tiempos difíciles, posiblemente por persecución, posiblemente por vituperios, por despojos, como dice la palabra del Señor. Habían comenzado bien, nos dice esta carta que ellos habían comenzado bien, pero había pasado el tiempo y se estaban desanimando, y ellos querían volver otra vez a hacer esos sacrificios para limpiar o para cubrir sus pecados, ¿verdad? Como que dudaban acerca de si Jesús era verdaderamente alguien que podía limpiar sus pecados. Ellos estaban interesados en que fueran limpios, en que fueran santos delante del Señor, y ellos sabían que conforme a la ley, siendo hebreos, podían estar limpios solamente por medio de los sacrificios, ¿verdad? Pero habían dejado esos sacrificios y habían puesto su fe en el Señor Jesús, pero estaban dudando, ¿verdad? En Hebreos 10:32 dice el autor: pero traed a la memoria los días pasados, o sea, acuérdense de los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. O sea que los hermanos estaban luchando, no era alguien que se dejaba nada más vencer, sino que sostuvieron, dice, gran combate, pelearon la batalla, dice, de padecimientos en el principio. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. O sea, la gente se burlaba de ellos porque eran hebreos, y recuerde que la mayoría de los hebreos rechazaron a nuestro Señor Jesús, pero ellos que habían creído en Él los convertían en espectáculo, en burlas, en vituperios. Y por otra parte dice: y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Mire cómo habían comenzado los hermanos hebreos cuando los despojaban de sus bienes por causa de haber creído en el Señor Jesucristo. Dice que ellos padecieron, ellos sufrieron ese despojo con gozo. Estaban bien en el principio. Dice: ¿por qué lo recibieron o sufrieron esos despojos de sus bienes con gozo? Dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Así que los hermanos hebreos estaban padeciendo, hermanos, estaban titubeando, estaban algunos a punto de volver atrás, de retroceder. Por eso en otra parte el autor les dice: nosotros no somos de los que retrocedemos. Otra parte les dice, ¿verdad?, que tengan cuidado, no sea que se deslicen. Así que estaban en problemas los hermanos.
Pero una cosa que me gusta es que el autor de la carta a los Hebreos trae la palabra de Dios que existía en ese tiempo, que es el Antiguo Testamento, y con esa palabra les demuestra quién es Jesús para que ellos estén firmes. Y una de las cosas que más hace énfasis en el libro de Hebreos es Jesús como el sumo sacerdote, porque ellos tenían la necesidad de estar seguros que Jesús les podía limpiar de sus pecados. Y eso es lo que nosotros también hemos recibido, hermanos. Así que estudiamos lo que pasaron ellos, pero también cuando vamos estudiando vamos recibiendo lo mismo que ellos recibieron. Vamos tomando el ejemplo de estas escrituras para nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese fue un pequeño resumen. Vaya a capítulo 3, ahí mismo de Hebreos, verso 7. Les recuerdo, ¿verdad?, que cuando Dios puso en mi corazón compartir esta serie, Dios puso en mi corazón no solamente que nos llenáramos de información, sino que también hubiera exhortación. Yo no sabía en ese tiempo que la carta a los Hebreos se llamaba así, una palabra de exhortación, pero eso es lo que Dios puso en mi corazón, porque de nada sirve que sepamos mucho acerca de quién es Jesús si no pasa nada en nuestra vida, si no recibimos esa palabra, si no obedecemos lo que dice esa palabra. De nada sirve, y mayor condenación llevaríamos nosotros si es que retrocedemos. Está en capítulo 3, verso 7, hermanos. ¿Por qué capítulo 3 y verso 7? Porque ahí terminamos la vez pasada. Y déjeme decirle esto así, mire, póngame atención nada más un poquito, hermanos. Este texto del capítulo 3, del 1 al 6, está conectado con el 4:14. Yo me lo imagino así, le doy esto para que pueda usted compartir conmigo la figura que tengo en mi mente de estos textos. Es como, ¿cuántos usaron un bote para cuando éramos niños, que hablábamos por un bote y luego había un hilito, ¿verdad?, que conectaba hasta otro bote y por allá salía? Así veo estos textos que está un texto, aquí está capítulo 3 del 1 al 6, y luego está el capítulo 4 verso 14, del 14 al 16, y son como esos dos botes, ¿verdad? Es una figura que le estoy dando, no encontré otra, pero están conectados. Entonces yo quiero que vayamos por ese hilo, a ver qué hay en ese hilo. Otra ilustración que se me ocurrió es de como cuando uno viaja en avión. Los que han viajado en avión saben que se suben en cierto lugar y pasan por encima de todas las montañas, de los cerros, de los ríos, de los valles, de todo, y simplemente llegan a la otra ciudad, pero no saben qué hay entre esos dos tramos. Así también, si nosotros tomamos solamente capítulo 3, versos del 1 al 6, y luego nos vamos a capítulo 4, verso 14 al 16, pues nos faltaría haber conocido mucho más. Así que vamos a pasar, o por decirlo de otra manera, vamos a ir en carro, o caminando si es posible. ¿Cuántos entendieron hasta ahí, hermanos, cuál es el propósito? Amén, hermanos. ¿Cuántos no entendieron? ¿Todos entendieron? Vamos a pasar, vamos a ir por tierra, vamos a ir, como dice el presidente de México, ¿no?, a ras de tierra. No quiere andar en avión, dice, porque quiere ver todo cómo está su territorio. Así nosotros vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Gracias que está de acuerdo, porque si no sería un gran problema. ¿Está listo, hermanos? Vimos en capítulo 3 que dice, hermanos, que nosotros deberíamos de considerar a este apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es Cristo Jesús. ¿Por qué lo deberíamos de observar o por qué deberíamos de considerarlo, de contemplarlo, de analizarlo? Porque dice que Él es mayor que Moisés, de tanto mayor gloria, y también dice que Él es fiel, les decía a ellos. Recuerden que los hermanos estaban luchando con su fe. Pero el autor les tiene que demostrar, de hecho es uno de los propósitos de la carta a los Hebreos, es demostrar la grandeza de Jesús. Por eso me gusta, porque es demostrar por las escrituras la superioridad de Jesús, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón. Es algo bien bonito, hermano. Es Cristo exaltado en este libro de Hebreos, o carta, como usted le quiera llamar.
Entonces el autor dice que les dice a los hermanos que deben de considerarlo, deben de contemplarlo, deben de pensar en él, deben de conocerlo a él. ¿Por qué? Porque es fiel a quien lo constituyó, como Moisés también. Pero dice que es de mayor gloria que Moisés, porque Moisés solamente fue como un siervo en la casa de Dios, pero Cristo es el dueño de la casa de Dios, la cual somos nosotros. Entonces Moisés era siervo, Cristo es el dueño. Es más, Él es el que hizo la casa. Él es el creador de todo. Sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, dice la Biblia. Por eso el autor les presenta a Jesús como superior a todos, para decirles, ¿saben qué, hermanos hebreos? No se preocupen, si tienen a Cristo lo tienen todo. Y es lo mismo para nosotros, como yo le he dicho, hermanos, si le va a dar el aplauso, le puede dar el aplauso al Señor, porque lo merece, hermanos. Yo siempre he dicho esto, hermanos, nosotros, bueno, a lo personal desconozco muchas cosas, muchísimas cosas desconozco de la Biblia, pero una cosa sí sé, que Jesús es mi Salvador y que Él es suficiente. Y con eso, aunque no sepa yo muchas cosas más, con eso puedo estar seguro. Entonces, ahora dice en el verso 7, entonces como Jesús es superior, como Jesús, como le dijo en el capítulo 1, es Dios. Jesús es Dios. A nadie dice que a nadie de los ángeles le dijo jamás Dios, mi hijo eres tú, pero después dice que del Hijo dice tu trono, oh Dios. O sea que Jesús es Dios. Por eso hay que contemplarlo. Y luego dice, mire, este va a ser un hilo o una carretera o un camino de exhortación, porque así está en la Biblia. Por lo cual dice, o sea, por lo cual, porque Jesús es superior a todos los personajes del Antiguo Testamento. Como dice el Espíritu Santo, no como dice el pastor, no como dice el hermano, no como dice la denominación, sino como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo a los hermanos hebreos y a nosotros también? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No si oyes hoy su voz, y ese mensaje es para nosotros también. Si oímos su voz, si nosotros estamos como los hermanos hebreos dudando o desobedeciendo, porque también la Biblia dice que los hermanos hebreos estaban por la falta de fe, por la falta de confianza, pues entonces se empezaban a desobedecer. Por eso el autor les dice, si oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo? Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Me gusta porque trae del Antiguo Testamento el ejemplo. Acuérdense que los hermanos estos eran hebreos, conocían perfectamente la historia de su pueblo. Ellos sabían que en una ocasión o en un tiempo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, el pueblo de Israel llegó a cierto lugar. Y allí dice aquí en la Biblia, en el día de la tentación, esa palabra se traduce tentación, pero sabemos que Dios no tienta a nadie. Entonces era una prueba eso de que llegaron a ese lugar y no había agua. Era una prueba de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, aunque la traducción aquí dice tentación, pero Dios no tienta a nadie. Era una prueba. Era una prueba de parte de Dios. Ni modo que a Dios sacó a su pueblo de Israel y de repente dijo, ahora llegamos a un lugar donde no hay agua. ¿Por qué no preví que iban a tener sed? No. Dios sabía todas las cosas, pero los estaba probando. Y eso también es para nosotros. A veces vienen pruebas a nuestra vida, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Pruebas estaban viniendo a los hermanos hebreos. Y por eso les dice, si han venido esas pruebas, si ha venido, como dice aquí, esta tentación, no endurezcan su corazón. Si Dios les habla que se arrepientan, si Dios les habla que se vuélvanse. Si Dios los está poniendo en estas pruebas, no reaccionen como reaccionó el pueblo de Israel en aquella ocasión, como reaccionaron sus padres, les podría decir, porque ellos eran hebreos. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres.
Me probaron y vieron mis obras 40 años. Mire, hermano, aquí estaba yo viendo esto, hermano, de que cuando nosotros tenemos pruebas, tenemos luchas, hermano, no debemos de echarle la culpa al pastor o a los hermanos que predican o a nuestro hermano ministro. Muchas veces son pruebas que Dios manda a nuestra vida para ver cómo vamos a reaccionar, para ver si vamos a confiar en Dios o nos vamos a quejar. Ellos llegaron ahí y le empezaron a echar bronca, por decirlo así, para que lo entienda más claro, a Moisés. Y le decía, ¿por qué nos sacaste de allá para venirnos a matar aquí de sed? Pero en realidad dice la Biblia que no estaban contendiendo en contra de Moisés, estaban altercando en contra de Dios. Yo me confieso que a veces me he quejado de mi pastor. No sé cuántos pueden confesar lo mismo. Gracias, hermano, ya somos dos. Pero cuando hacemos, perdónenos, pastor, pero cuando hacemos eso, hermano, realmente no somos tres. Realmente no nos estamos quejando o no debemos de altercar con nuestro pastor. Cuando hacemos eso, cuando altercamos eso, que Dios nos perdone, estamos altercando con Dios, porque muchas veces son pruebas que Dios manda a nuestra vida para ver cómo estamos, para ver si vamos a confiar en Él, en Dios. Por eso dice, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si el pastor nos llama la atención, no hay que endurecer nuestro corazón contra él y decir, pues ahora me voy a portar más mal, ahora no voy a ir a la iglesia para que se le quite. No, hermano, no está altercando usted con el pastor, está usted altercando con Dios. Y dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Y mira, me gusta que Dios es claro, Dios no se anda con cuentos. Y dice, a causa de lo cual me disgusté. Dijo Dios, no estoy contento con lo que están haciendo. Me disgusté, dice Dios, contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Eso es lo que dice Dios acerca de ese pueblo. Y le dice el autor de la carta a los hebreos, hermanos, ustedes no vayan a hacer eso mismo. Me gusta porque, como le dije al principio, la palabra exhortación no solamente es un regaño, muchas veces es un aliento, es un ánimo, es estar argumentando, como en este caso el autor está argumentando con la palabra de Dios para decirle a los hermanos, tengan cuidado, no se endurezcan. Hay consecuencias. No es algo sencillo, no es algo sin importancia el hecho de que ustedes estén provocando a Dios, que estén reaccionando mal. No, dice, acuérdense, en otras palabras, de lo que sucedió en la antigüedad con sus padres. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Era el pueblo de Dios, hermano, y Dios dio esa palabra, Dios dijo eso, siempre andan vagando en su corazón. ¿Quién vive, hermanos? Fíjate que no andaban vagando por otros lados en el desierto, sino que ahí venían juntos, pero en su corazón andaban vagando. Eso nos puede suceder también a nosotros, hermanos, estar viniendo a la iglesia, estar no fallar ni un día, pero nuestro corazón solamente Dios sabe cómo está. Pero si usted y yo escuchamos su voz en esta noche, no endurezcamos nuestro corazón. Verso 11, por tanto dije en mi ira, no entrarán en mi reposo. Me gusta que Dios es poderoso con su palabra, hermanos, y trae ese ejemplo a los hermanos hebreos y le dice, miren, ya pasó una vez, no vayan a pasarlo ustedes también. No vayan a caer en ese engaño, esa mentira de que no, Dios es amor. Dios no castiga a nadie, Dios no se enoja, no, porque Dios es amor y porque Dios es justo, se tiene que airar también. ¿Cuántos dicen amén?
No vaya a decir alguno, no, ese no es mi Dios. No, si nuestro Dios es amor, pero nuestro Dios también es fuego consumidor y es un Dios celoso que nos quiere solamente para Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y cuál es la consecuencia de andar vagando en su corazón y de haber provocado a Dios? Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como dice en esta mismo libro, por dos cosas que no pueden cambiar, solamente su palabra, pero aparte juró, dijo Dios, es lo que dice la Biblia, Dios juró y dijo, no van a entrar en mi reposo. Dios lo juró, que ni necesidad tiene de jurar, pero dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Recuerde que son palabras del Antiguo Testamento, del Salmo 95, que el autor les está presentando a los hermanos hebreos, pero que también esas palabras se pueden aplicar perfectamente a nosotros hoy en día. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Mirad, hermanos, dice, recuerde que estamos caminando por el hilo ahorita que conecta los dos pasajes que estamos estudiando, que estudiamos la vez pasada y al que queremos llegar hoy, si Dios lo permite. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros. ¿Qué significa exhortaos? Anímense los unos a los otros. Si es necesario, amonéstense los unos a los otros. Claro, como la Escritura lo dice, como la Escritura lo enseña. Pero eso es lo que debemos de hacer. Entre tanto, dice que se dice hoy. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Se acuerda qué significa participantes o partícipes? Que tenemos parte en. Y dice que tenemos parte en Cristo, somos hechos participantes de Cristo. ¿Cuál es la condición? ¿Sí está leyendo conmigo o no? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal, somos hechos participantes de Cristo o tenemos parte con Cristo. ¿Cuál es la condición? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Se acuerda que leí hace un momento que los hermanos ya no tenían la misma confianza que al principio? Al principio habían empezado bien, pero habían empezado a desanimarse, pero aquí dice que somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ya van 2 veces que le vuelve a decir la misma cosa. Y esa es una de las maneras de los hebreos de enfatizar algo. Decírselo 2 veces o 3 veces si es más importante. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Quién vive, hermanos? ¿Pasó eso o no pasó, hermanos? Tanto esfuerzo que Dios hizo para sacar a su pueblo, tantos milagros, tantas maravillas, tanto poder desplegado, pero cuando el pueblo dice que pecó y no le creyeron, allí quedaron, tirados en el desierto. ¿Se imaginan qué tristeza, hermanos? Miles tirados allí en el desierto. Pero voy a volver a leer el verso 17. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró? Otra vez. Que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, si nosotros, hermanos, volvemos al pecado o andamos en el pecado, ¿qué dice Dios? No entraremos en su reposo. No entraremos, dice, no. Juró Dios. No tenía necesidad de jurar porque Él es veraz, pero Él juró. Y dice 18, ¿y a quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? ¿Quién vive, hermanos?
Medite, hermano. Medite lo que usted sabe que la Biblia dice acerca de su propia vida. Yo medito acerca de lo que sé que Dios dice acerca de mi propia vida, y debo de examinar y ver si estoy obedeciendo o no estoy desobedeciendo, no estoy obedeciendo, porque dice que ¿a quién juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Los que desobedecieron. Otra vez, ¿a quién? ¿Al pastor? No. Nuestro pastor tiene la autoridad que Dios le ha dado para reprendernos, para amonestarnos, para exhortarnos, pero a final de cuentas con quien tenemos el asunto directamente es con Dios. A final de cuentas va a ser con Dios el asunto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que procuremos no pelear con nuestro pastor, meditar en esto que es bastante serio, hermanos, que yo no le puedo dar la seriedad que necesita, pero es bastante serio, porque dice que juró que no entrarían en su reposo a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y luego, ¿cuál es la recomendación? Temamos, pues, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tengamos temor, y aquí no es reverencia, aquí es temor de miedo, de fobia. Tengamos miedo, tengamos temor. Verso 2, 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuántos hemos escuchado la buena nueva, hermanos? El evangelio, pues. Todos hemos escuchado. También dice el autor a los hermanos hebreos, incluyéndose él ahí, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál ellos? El pueblo de Israel, los padres de nuestros hermanos hebreos cristianos de esta carta. Dice el autor también, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que es lo que le digo, hermano, que a veces si no creemos la palabra, si no la ponemos por obra, de nada nos sirve escuchar y saber quién es Jesús, que Jesús es el ungido, que Jesús es el profeta, que Jesús es el sacerdote. Si nosotros no obedecemos, de nada nos va a aprovechar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? O sea, tenemos que hacer o tener el propósito de poner por obra lo que vamos escuchando, no endurecer nuestro corazón. Verso 3: porque los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Quiénes eran aquellos una vez más? Los padres, el pueblo de Israel, los antepasados de nuestros hermanos hebreos a los cuales se les estaba escribiendo esta carta. Dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Si usted y yo estamos, usted sabe y yo sé, hermano, que no estamos obedeciendo, que andamos en desobediencia. Vuelvo a decir otra vez, no en desobediencia al pastor, no en desobediencia a la iglesia, sino en desobediencia a Dios. Si sabemos eso, dice que Dios determina un día otra vez. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día en que podemos arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Digo, si Dios está hablando, aunque no diga amén, está bien. Pero Dios, no el pastor, vuelvo a decir, determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, vuelve a decir: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Luego dice el 11:
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo entramos en aquel reposo? Cuando escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. Procuremos, dice, usted debe de procurar, yo debo de procurar entrar en ese reposo. Y si ya estoy ahí, debo de esforzarme por permanecer en ese reposo, como ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién vive, hermanos? Mire, cuando a veces andamos mal y allí por ahí un hermano se acerca a nosotros o un hermano va y nos visita, lo primero que decimos no es que el pastor, es que el hermano, es que los músicos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno puede decir cualquier pretexto, pero Dios sabe cuál es la realidad. Usted sabe cuál es la realidad, yo sé cuál es la realidad. Le hacemos, ¿verdad?, como le hizo Adán. En vez de decir, yo soy el culpable, no, la mujer que me diste, ¿verdad? Y la mujer también cuando enfrenta a Dios dice, no, yo no soy, la serpiente me engañó. Así nosotros también hacemos, pero dice la Biblia que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe perfectamente que aunque digamos que es culpa del pastor, que aunque digamos que es culpa de los músicos, que aunque digamos que es culpa de los hermanos, realmente es porque no estamos obedeciendo a Dios. No, que la iglesia, que el calor, que el frío, que el hambre, que bla, bla, bla. No, dice la Biblia, penetra hasta el corazón y sabe perfectamente. Usted y yo podemos decir, no, es que esto, es que el otro, es que... Pero en realidad Dios sabe todas las cosas. Dios sabe la verdad. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, amén. Gloria a Dios. Si nosotros no entramos en ese reposo, si nosotros no permanecemos en el camino del Señor, el día del juicio, el día de la condenación, posiblemente Dios quiera que nadie se pierda, hermano, porque Dios quiere que nadie se pierda. Pero aquel que se llegue a perder ese día le va a decir al Señor, ¿qué le va a decir? No, Señor, la verdad es que ese hermano predicaba pero mal, pero Dios que sabe todas las cosas va a decir no, dime la verdad, confiesa la verdad. Tú eras el que andabas mal, andabas desobedeciendo, andabas pecando, por eso todo te caía mal. Dios sabe todas las cosas, por eso dice que todas las cosas dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y ahora sí entramos. Por tanto, dice, por tanto, esa palabra por tanto ahí, si usted la busca en el original, no es igual que el por tanto del capítulo 3. Aquí es donde les invito a mis hermanos que predican otra vez, que le examinen bien, porque aunque en español las dos dicen por tanto, en el original no es la misma palabra, son diferentes y tiene un poquito un sentido diferente, aunque es similar, pero tiene un poquito, se inclina como un poco más en otra dirección. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, recuerde que estamos estudiando a Jesús como el sumo sacerdote, pero si no estudiamos el contexto, pues no vamos a saber para qué nos sirve un sumo sacerdote. Cuando el autor llega a esta escritura, les está diciendo lo que les va a decir, ustedes no tienen ningún pretexto. Y eso es lo que nos dice también a nosotros. Ustedes pueden decir lo que quieran, poner de pretexto lo que quieran,
pero en realidad ningún pretexto va a ser válido, porque ustedes tienen todo lo que necesitan. Tienen todo lo que necesitan. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o ya que tenemos un gran sumo sacerdote. Mira, aquí me voy a ir despacito. ¿Qué significa gran? Porque no dice, en otras partes dice nomás sumo sacerdote, ¿verdad? Pero usted dice que como que va avanzando, va descubriendo más a Jesús, nuestro sumo sacerdote. En el capítulo 2, verso 17, dijo que Jesús era misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el capítulo 3 dijo que Jesús también era fiel y que era de mayor gloria que Moisés. En este capítulo 4, verso 14, dice que Jesús es un gran sumo sacerdote. ¿Quién vive, hermanos? Un gran sumo sacerdote. Teniendo significa que contamos con él, hermanos. ¿Cuántos me escucharon eso, hermanos? Teniendo, o sea, nosotros lo tenemos. Usted tiene un gran sumo sacerdote. Otra vez lo voy a decir, hermano, cada uno de nosotros, porque es para cada uno de nosotros. Usted tiene un gran sumo sacerdote. Yo tengo un gran sumo sacerdote. Y si usted todavía no ha creído, usted puede ser, puede tener también a ese gran sumo sacerdote. ¿Qué significa gran? ¿Por qué dice gran? La palabra gran en griego es la palabra megas. ¿Cuántos han oído la palabra mega? Megabyte, mega church. ¿Qué significa una mega iglesia? ¿Qué significa cuando decimos es una mega iglesia? Grandota, grandota, mega, eso es mega, es gran. Ahora, ¿por qué dice que este sumo sacerdote, que es Jesús, es gran? La palabra, esta palabra, como le decía, es grande. Puede significar, escuche muy bien por favor, para que disfruten. Puede significar grande de tamaño, pero pues ese no es el sentido, ¿verdad? De Jesús. Jesús no era un hombre grandote, así gigantote, ¿verdad que no? Ese no es el sentido. También significa en cantidad, tampoco, pero también significa esto, rango. Rango. ¿Sí han visto que en el ejército hay rangos? No sé cuál es el orden, pero hay un soldado raso y luego sigue otro. Hermano Alfredo sabe perfectamente, yo creo. Soldado raso, o ¿cómo se llama el de más abajo? En donde usted estaba. Pero háblenos en español, hermano. Ok, está bien, no hay problema. Pero hay rangos en el ejército, ¿verdad? Y este gran significa rango. Ahora, ¿en comparación con quién? O esa grandeza, ¿cómo es? ¿En qué sentido es esa grandeza? ¿En qué sentido es mega? Pues en el sentido de que Él es, porque el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿cómo tenía que ser? Supuestamente, puro. Me río porque se nos ha hablado muchas veces de Zacarías 3. ¿Cómo estaba el sumo sacerdote que debería ser puro? Vestiduras viles tenía, visto por los hombres era puro, pero visto por Dios y visto por Satanás, porque también Satanás lo estaba acusando ahí, ¿verdad? Estaba el sumo sacerdote Josué, estaba con vestiduras viles, aunque humanamente era perfecto en su hablar, en su vestir, en su cuerpo, en su educación, en todo, pero espiritualmente y visto con los ojos de Dios y visto con los ojos de Satanás, traía vestiduras viles el gran sumo sacerdote. Pero de Jesús no se puede decir eso. Jesús no traía vestiduras viles, por eso es que en rango Él es mayor que ¿quién? Que todos los sumos sacerdotes. Por eso dice, teniendo un gran sumo sacerdote, un mega, uno de un rango superior en que ya dije, en pureza, superior en santidad, superior en fidelidad, que eso, hermano, nos consuela a nosotros, porque los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, algunos se corrompieron, pero este es superior en fidelidad, superior en misericordia,
superior en paciencia, superior en confiabilidad, megas, superior en veracidad. Tenemos un gran sumo sacerdote. Comparado, como decía, con Aarón o con Josué, o imagínense a Anás y Caifás, hermanos. Solamente tenía que haber un sumo sacerdote a la vez. Y Lucas nos dice que había 2 sumos sacerdotes a la vez. Se habían corrompido. Pero este Jesús, por eso es teniendo un gran sumo sacerdote, no como Aarón, no como Josué, no como Anás, no como Caifás, ni como ninguno de los sumos sacerdotes. Era superior en pureza, ¿verdad? El sumo sacerdote, llevaba en su frente una diadema que decía santidad al Señor o santidad a Jehová. Pero interiormente, perfección como la de Jesucristo no tenía. Por eso este Jesús es un mega o un gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermano? No se preocupen, no me voy a extender mucho. Si no terminamos hoy, continuamos la próxima ocasión, si Dios lo permite. Por tanto, o sea, hermanos, miren, tienen un gran sumo sacerdote. No los va a traicionar. Es fiel con ustedes. Él va a hacer lo que ha prometido que va a hacer. Los va a limpiar, va a expiar sus pecados, como dice la Biblia. Nosotros somos afortunados de ya tener toda la Escritura, porque sabemos, como lo he dicho siempre, aunque no es promoviendo el pecado de ninguna manera, pero si dice la Biblia, ¿verdad?, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el fiel, gran sumo sacerdote, que puede ser expiación por nuestros pecados. Otra vez, no es para promover el pecado, pero si alguno cae, qué bueno que hay alguien que nos levante, para que, mire, otra vez digo aquí, no es que esté demeritando a los ministros ni al ser humano, pero usted tiene quien lo levante, es el Señor Jesucristo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Usted tiene un sumo sacerdote, no, un gran sumo sacerdote, un fiel sumo sacerdote, un misericordioso sumo sacerdote. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermano? Yo siempre digo, si usted no necesita esta palabra en este momento, guárdesela, porque la va a necesitar. Cuando esté en pruebas, dígale: Señor, tu palabra dice que tú eres mi fiel sumo sacerdote, que tú me puedes perdonar, que tú eres misericordioso, que tú eres fiel, que puedo confiar en ti. Porque para eso, hermanos, aprendemos la palabra, para que nos fortalezca también a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Aunque usted esté allá solito, que nadie lo visite, hermano, usted tiene un gran sumo sacerdote. ¿Por qué sigue siendo? ¿Qué dice la siguiente frasecita, hermano? Y con eso terminamos, porque se hizo tarde. 4:14 de Hebreos, estamos ahí en 4:14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿qué dice enseguida, hermano, la siguiente frase o la siguiente partecita? ¿Qué hizo? Traspasó los cielos. Traspasó los cielos. ¿Qué significa que traspasó los cielos? La palabra traspasar viene del griego dierkomai y significa, me gusta cómo es, hermano, porque dice que significa ir o venir a través de algo. Puede usarse comúnmente, por ejemplo, ir y venir a través del agua, o ir y venir a través del aire, o ir y venir a través de la carretera, como sea. Pero Jesús dice que traspasó los cielos. Por eso es que es superior, porque ellos querían volver a la ley de Moisés y al sacerdocio de Aarón, querían volver a hacer los sacrificios, imagínense, cuando tenían lo mejor. Ya había venido lo mejor, lo verdadero, que es Jesús. Eso solamente, lo anterior era solamente sombra. Entonces, ¿qué dice? Que dice que Jesús dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios. La palabra traspasar, ya lo dije, hermanos, viene o significa ir y venir a través de. Ahora, en Juan 8:21,
Me gozo, yo me río porque me gozo, hermanos. Dice Jesús, dice en Juan 8:21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde voy, vosotros no podéis venir? Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. ¿Por qué del cielo? Porque es Dios. ¿A dónde fue Jesús? Al cielo, traspasó los cielos. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Que va a venir por nosotros. Va a traspasar otra vez los cielos para venir por nosotros. Y luego, nosotros vamos a traspasar los cielos con Él. Por eso dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, en las palabras que le está diciendo, Él es superior. No duden, no retrocedan. Ustedes han recibido algo mejor de lo que había anteriormente. Ustedes tienen un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Y luego, ¿cuál es el mandamiento? Retengamos nuestra profesión. Recuerde que los hermanos hebreos estaban queriendo retroceder, estaban dudando, estaban pensando volver a los sacrificios antiguos, a la ley de Moisés, que era también la palabra de Dios, pero había ya terminado su tiempo. Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué debemos de hacer usted y yo también, hermanos? Retener nuestra profesión. Ni siquiera piense en retroceder. Ni siquiera lo ponga en su mente. Ni siquiera diga ya, yo no sé si voy a ir a la iglesia o ya no. No, al contrario, dice la Biblia, retengamos nuestra profesión. Solo le digo qué significa retengamos y luego ya nos vamos. Me gusta mucho lo que significa la palabra retener. Dice que la palabra retener viene del griego krateo y significa ser fuerte. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Ser fuerte significa retener, ser fuerte, krateo. Poderoso significa prevalecer y significa aferrarse, significa asirse, mantenerse firme. Como tenemos un gran sumo sacerdote superior a todos los sacerdotes, superior a los sumos sacerdotes terrenales, entonces debemos de retener nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión? Es nuestra fe, homologeo, de donde viene la palabra homólogo, lo que hemos confesado. ¿Cuántos hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor? Gloria a Dios. Hay que retenerlo, dice, ese es el mandamiento, esta es la exhortación aquí. Retengamos nuestra profesión, porque recuerden, los hebreos querían retroceder, querían dejar la fe en Jesucristo por causa de lo que les estaba pasando, y el autor les dice, no, ustedes tienen un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, retengamos lo que confesamos desde el principio, porque recuerden, no era fácil para ellos confesar que Jesús es el Cristo, el Mesías, por cuanto el pueblo de los hebreos lo rechazaron. Pero ellos sí habían confesado en un principio, habían hecho esa profesión de fe, y por eso le dice, aférrense a esa profesión, manténganse firmes, sean fuertes, agárrense con poder de esa profesión, reténganla. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo, hermano, de aferrarse? ¿Alguna vez usted se ha tenido un accidente donde se iba a caer y se aferró? Sí, amén, gloria a Dios. O cuando uno viaja en camionetas abiertas por allá en la terracería y la camioneta brinca para todos lados, uno se tiene que agarrar fuerte. Eso es lo que significa, agárrese fuerte de esa profesión, reténgala, no retroceda. Nosotros no somos de los que retroceden. Y de ahí le sigue diciendo muchas cosas todavía acerca del sumo sacerdote que usted puede leer en su casa y debe leer en su casa.
y ahí le dejamos por el momento, hermanos. Pero nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Gloria a Dios, que puede estar con nosotros, que vive para siempre, que intercede por nosotros, como lo vamos a ver un poco después. Así que aunque usted pueda sospechar o decir, no, los hermanos ni oran por mí, puse mi petición y el hermano se le olvidó, no se preocupe. Tiene usted un gran sumo sacerdote que intercede por usted y por mí. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche, hermanos? A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, hermanos. Vamos.